Todo muy buenas tardes para nosotros. ¿Qué hora es en Nueva York? Buenas tardes, acá es la 1:15. Epa, así que bueno, gracias por tomarte un tiempo para charlar con Santa Fe. Te presentamos, decíamos, es un enfermero de la filial Santa Fe de la Cruz Roja Argentina, hace mucho tiempo vive en Nueva York. Describíamos a Nueva York como una de las ciudades que más padeció el coronavirus en el 2020. Hablábamos de las pocas restricciones que tuvo Estados Unidos en general. Para evitar, digamos, que se extienda y circule comunitariamente el virus. Bueno, tu condición de enfermero le agrega un plus porque conoces el sistema sanitario, así que, y además queríamos preguntarte si tenías ganas de hablar sobre el cambio de la administración de Trump a Biden y si esto puede despertar Sí. alguna situación, alguna lectura del hombre de a pie, del laburante en los Estados Unidos. En principio, preguntarte cómo estás viendo, cómo estás pasando vos la pandemia en Nueva York y si estás trabajando, ¿no?, en tu condición de empleado de la sanidad en este momento y en este contexto. Bueno, sí, en principio estoy trabajando desde mi casa ahora, porque hace 4 años tuve una condición de un cáncer de colon, con la cual tuve que tener como una rehabilitación después de la, ¿cómo se llama? De la terapia que me dieron, que era con radiación. Entonces decidieron que como era de alto riesgo, que podía trabajar mejor haciendo seguimiento a los pacientes desde mi casa. Así que estoy haciendo eso y a partir de la próxima semana voy a trabajar, me incorporo como equipo de enfermeros privados. Ajá. Porque ahora se está trabajando mucho en el área privada con los pacientes a domicilio, porque dada la situación de que los hospitales están totalmente saturados y no hay camas y necesitan, digamos, como tener camas habilitadas para otro tipo de patología, para otro tipo, ni siquiera cirugías se están haciendo de emergencia, porque están todos ocupados, todos saturados. ¿Y vos estás trabajando en el área privada o en el área pública o en ambas? Porque acá en Argentina es muy No, habitual que se trabaje en ambas, ¿no? no, acá solamente en el área privada. No, acá el enfermero tiene otra visión totalmente diferente que en Argentina. Una de las razones por la que me decidí asentarme en este país fue porque tenía otra visión, me pude como eh, ampliar un poco más, digamos, en el área mía y con más beneficios que en Argentina. En Argentina tenía que trabajar doble turno y no tenía mucho tiempo para seguir siguiendo otros cursos para poder perfeccionarme, ¿no? Entonces acá tuve otra visión. Estados Unidos y Trump tuvo, en realidad Trump y en consecuencia los Estados Unidos tuvo iba a decir una mirada relajada, pero no es relajada, probablemente irresponsable o tal vez a contramano de los protocolos mundiales, en donde, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, no había restricciones. Vivís en una ciudad, como decíamos anteriormente, que tiene millones de habitantes, tiene mucha vida comercial, artística, financiera, que genera mucho movimiento de personas. ¿Esto pensás que se pudo haber tomado desde tu mirada alguna medida más restrictiva, sobre todo en los primeros momentos? ¿Y si era posible en una ciudad como Nueva York tomar ese tipo de medidas? Sí, absolutamente. Para mí esto fue un muy mal manejo, principalmente de Trump. Trump fue el líder que mayor mal ejemplo nos dio. En cada discurso de él siempre andaba sin mascarilla, todo el gabinete de él siempre estaban sin mascarilla. Entonces, ¿qué ejemplo le podía dar a los estadounidenses de esa manera, no? Pero la suerte que tenemos acá en Estados Unidos, que cada gobernador ha podido tomar las riendas, digamos, para imponer de alguna manera las restricciones. Nosotros tenemos un gobernador que la verdad ha hecho un muy buen trabajo. Al principio fuimos el estado, digamos, peor en cuanto a números y el más atacado, justamente porque Nueva York es una ciudad muy turística, entonces recibimos turistas de todo el mundo. El hecho de que no se hayan cerrado fronteras y los aeropuertos estaban abiertos todo el tiempo daba más posibilidad a que el contagio se propague mucho más rápido. Pero el gobernador empezó a imponer reglas que así logramos contener un poco más la pandemia y llegamos a estar
en uno de los mejores estados después, en el mejor nivel. Pero el tema de la vacuna, por ejemplo, ahora también fue muy mal manejado por Trump. Al principio veíamos toda la esperanza en la vacuna y resulta que dejó en muy mala posición a Biden ahora todo el tema de la sanidad, ¿no? Porque ahora él va a tener que reestructurar todo eso. Las vacunas que había pedido Trump eran mínimas. Estamos en este momento con un montón de lugares donde estaban destinados para la vacunación que están cerrados porque no hay vacunas. Esa es la realidad. Aarón, ¿cómo estás? Rodrigo Villarreal. La cuestión sanitaria, ¿arranca con Trump? O sea, el colapso sanitario, ¿arranca con Trump o dejó algo Obama a favor, o también tenés alguna crítica de lo que se propuso Obama y no pudo cumplimentar por algunos obstáculos inclusive del Congreso, del Parlamento? ¿Qué análisis haces de eso? Pues yo creo que Obama hizo un muy buen trabajo. Para empezar, dejó el Obamacare, que es un seguro médico para todos los inmigrantes y para todas las personas de clase media o que no tienen un acceso a un seguro privado. Acá los seguros privados son muy caros, realmente carísimos. Entonces creo que una de las cosas que Trump intentó hacer es destruir el Obamacare, cosa que no lo logró. Creo que en la parte sanitaria Trump no aportó absolutamente nada. Creo que al contrario, disminuyó un poco la calidad del sistema de sanidad acá. Pero creo que Biden ahora va a reconstituir todo eso y se va a mejorar todo. Lo que tiene este presidente es que está dispuesto como a unir ahora el pueblo, porque acá indiscutiblemente quedamos como muy separados todos. Con lo que pasó en el Capitolio hace unos días, fue realmente la gota que rebalsó el vaso para darnos cuenta de que realmente hay división acá, que hay racismo y que Trump se encargó de que todo esto pasara y que se fortaleciera más. Él acaba de decir en el discurso ayer, porque ni siquiera hizo un discurso en público, grabó un discurso y así fue como salió al aire, diciendo que lo que él había iniciado recién empezaba. Como que lo que él había armado, digamos, el grupo que tiene armado recién empezaba. O sea que sigue incitando a la violencia. Ahora, ¿cuál es la vacuna que ha comprado el gobierno de Estados Unidos? Pfizer y Moderna. Son los dos que aprobaron acá. ¿Y es la que más le tienen fe a Pfizer o Moderna, según los especialistas? Las dos tienen un 95% de efectividad. El único problema que tiene Pfizer es que hay que mantenerlas a una temperatura muy alta, 85 grados bajo cero. Y no todos los hospitales tienen acceso a esa refrigeración. Entonces muchos se están inclinando más a Moderna. Contame cómo es un hospital de Nueva York, por ejemplo, que es la meca del mundo. Bueno, acá los hospitales son realmente extraordinarios. Fastuosos, por empezar, en la magnitud. En infraestructura, sí. Fastuosos. Factuosos, exactamente. Yo vivo a 2 cuadras del Hospital Elmhurst, que es uno de los hospitales que se usó como centro de la pandemia. Así que me tocó vivir muy de cerca todos los días cuando salía de mi casa, ver el horror de las filas de ambulancias, camiones que tenían rentados al costado para usarlos como morgues porque no daban abasto las morgues del hospital. Y el tamaño del hospital que acaba de estar en mi casa son como alrededor de 10 manzanas. Uf, son impresionantes. Tremendo. Módulos y módulos y módulos. Exacto, sí. Y en cuanto al personal, o sea, ¿tienen la cantidad realmente, digamos, necesaria para afrontar lo que sigue de la pandemia, la vacunación y la pospandemia o la nueva normalidad? ¿Tienen, digamos, suficiente personal de salud? Bueno, en general había la suficiente para la condición en la que estábamos antes de la pandemia. O sea, se trabajaba normalmente. Lo que pasó después es que hubo que sobrecargar al personal de enfermería y a los médicos, y entonces empezó a haber como un desgaste físico y emocional. Muchos enfermeros y enfermeras tuvieron que tomar licencias. El problema que había también era que vivían con familias, entonces tenían terror de contagiar a las familias. E incluso en un momento en el que New York tuvo necesidad de enfermeros, vinieron de otros estados, que eso también es una de las cosas maravillosas de acá, que hay conexión entre todos los estados, hay comunidad, hay ayuda,
Entonces recibimos ayudas de California, en el momento en que California no estaba tan afectado. Después ahora en este momento, enfermeros de New York están yendo a California, que California ahora es digamos, lo más afectado con la pandemia. La última pregunta de mi parte. Estamos hablando de una elección que estuvo reñida, no se pensaba eso en las encuestas, pero de una persona de 74 años que es Trump contra una de 78, perdón, que es Biden. Voy a hacer una pregunta fea que la verdad que siempre los analistas políticos puntualizaron mucho sobre esta cuestión, porque veía la guerra de canales, digamos, entre CNN y cadena Fox, y hablaban de qué pasa si uno de los candidatos muere. ¿Qué confianza hay de la población en la compañera de fórmula de Biden? Bueno, yo creo que la mejor compañera que pudo haber elegido Biden es Kamala Harris. Es una mujer que tiene mucha trayectoria, una mujer hija de inmigrantes, luchadora, que tuvo una posición muy importante, primero como jueza en California, después como senadora, una mujer igualitaria que lucha por los derechos de todos los americanos, por los latinos, por la comunidad afroamericana. Entonces creo que es una muy buena decisión la que tomó él de elegir a Kamala Harris. Yo, la verdad, que cuando fui a votar, digamos, estaba como un poco indeciso, no si iba a votar por Trump o por Biden. Obviamente estaba seguro que iba a elegir por Biden, pero la que más me llevó a tomar la decisión fue Kamala Harris. Es un raro caso de votar por el vice, ¿no? Porque muchas veces hay como una máxima, ¿no? de las elecciones que dicen nadie vota a un vicepresidente o un vicegobernador. Fíjate vos en este caso, Aaron, vos apuntando esto, señalando esto, que te interesó mucho la figura de la candidata vice en su momento y ahora la flamante vicepresidenta. Aaron, ¿cómo llegaste a Nueva York? Contanos de dónde saliste, de dónde vivías en Santa Fe y cómo es que desde hace un tiempo estás ahí como decía recién Rodrigo, en la meca mundial. Bueno, fue un poco accidental, la verdad, porque yo me recibí de enfermero en la Cruz Roja Argentina, filial Santa Fe, trabajé un tiempo en el Sanatorio de Santa Fe, después en la clínica Fino Quieto, pero creo que ya no existe. No. Después me fui a Buenos Aires porque tenía intenciones de seguir estudiando medicina, no pude terminar la carrera porque era muy difícil trabajar y estudiar, así que seguí trabajando en Buenos Aires un tiempo. Ay, perdón. No hay drama. Pasa. Pasa nada, estamos... En estas formas de comunicación pasa. Me parece que lo estuvieron llamando a él, o le entró un llamado. Claro. No importa, estamos hablando con Aaron Borg, que es enfermero de la Cruz Roja Argentina, filial Santa Fe. Hace muchos años hizo el curso en Santa Fe, nos estaba contando... Volví. Volviste. Para aquellos que vieron la pantalla negra, le estábamos refrescando lo que decías. Sos un santafesino que hace mucho tiempo está en Nueva York, antes sos recibido de enfermero, antes tuviste un tránsito por Buenos Aires y ahí quedó la historia trunca, Aaron. Seguila. Y bueno, y vine de vacaciones a Nueva York. Vine en realidad de vacaciones, 15 días. Y nada, fui conociendo gente, qué sé yo, y entonces conozco una doctora cubana, que hoy es mi mejor amiga, y nada, ella me dijo que por qué no me venía a trabajar acá, que había muchas posibilidades para enfermeros y que podía progresar mucho más rápido, y bueno, así fue la cosa. Volví a Buenos Aires, la verdad que me olvidé un poco de lo que ella me había dicho, pero yo hace 23 años que vivo acá. Y hace 23 años, la verdad que pasé como una situación así como muy difícil, económica, y tomé la decisión realmente, sin pensarlo mucho, en venir para acá. Y la verdad que desde que llegué pisé con el pie derecho y nada, acá estoy. Así que fue un poco accidental la cosa por intermedio de mi amiga, que me ayudó muchísimo para establecerme acá. ¿Y de qué barrios, en qué barrio naciste? ¿Dónde te criaste? Santa Fe. Nací en Santa Fe, en el barrio de Villa María Selva. Ah, Villa María Selva. Yo decía, sí. Tenía recuerdo que me habías dicho en otra entrevista en el barrio Centenario, pero no, era Villa María Selva. No, María Selva. Mi mamá actualmente vive ahí. Y planes de regreso, bueno, obviamente cuando pase un poco la
la pandemia, el efecto de la pandemia, pero planes de regreso pronto a Santa Fe. Bueno, yo casualmente el año pasado, yo viajo todos los meses de febrero para el cumpleaños de mi madre, yo estaba en Santa Fe cuando recibo un email de la Embajada Americana que el día 15 de febrero se iban a cerrar la frontera en Argentina y que tenía un último vuelo el día 14 a las 10 de la noche para poder salir si quería salir de Argentina. Así que tuve que salir volando de Santa Fe. Llegué 5 horas antes al aeropuerto, era un caos ese día porque yo no estaba programado para ese vuelo. La cuestión es que al último momento lograron meterme en ese vuelo y logré salir en el último vuelo de Argentina. Y este año pensaba ir otra vez para el 24 de febrero, pero hace 3 días que otra vez restringieron los vuelos para Argentina, Brasil y para casi toda Sudamérica. Así que por ahora no creo. La segunda y la tercera ola, como le dicen Exacto. en el hemisferio norte. Me quedó una pregunta pendiente que quizás pasa desapercibido, pero ¿Biden dijo si se va a vacunar o no? Biden ya se vacunó. Ya se vacunó. Biden, sí, él hace como una semana o 10 días atrás se vacunó y al día siguiente se vacunó Kamala Harris. Bien. Se vacunó el doctor Fauci, que es el epidemiólogo que, digamos, que es el que tiene la mayor fuente de información y el que nos tiene actualizado con el tema de la pandemia. O sea, que sería, digamos, sería el próximo ministro de Salud, o sea, una especie de secretario de Salud de Biden. Ojalá, yo creo que sí. Biden ha elegido un gabinete espectacular, la verdad que muy diverso, muchos descendientes de inmigrantes, afroamericanos, mujeres, o sea, muy diverso, muy diverso. Creo que ha hecho una elección muy acertera. Ahora, perdóname porque me enganché con esta novela de quién es la vice, porque estamos hablando de una persona de 78 años. A ver, pongamos en ese contexto. ¿Qué queda, digamos, para Michelle Obama, que era la esperanza digamos, de los demócratas para ser la primera presidenta de los Estados Unidos? Bueno, Michelle Obama es también una mujer inteligentísima, hubiera sido una gran candidata para presidenta, pero creo que ella ya está como en otra perspectiva. Ya no creo que tenga ambición para llegar a la Casa Blanca. Pero sí fue una mujer muy... En más, nosotros también pensábamos que podía ser una futura candidata, pero por las cosas que he escuchado últimamente que ella está haciendo y todo, no está muy interesada en volver a la Casa Blanca. Aaron, muchas gracias por tu tiempo, por esta conexión, bueno, por sacarte de tu rutina diaria para charlar un poquito con Santa Fe. Aaron Borg, nacido en María Selva, criado en ese barrio y desde hace 23 años viviendo en Nueva York, en contacto con nosotros. Un abrazo grande, Aaron, y bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes y perdón por lo inconveniente, pero ahora, como todo esto es virtual, hay muchos problemas con el audio y con todo, así que perdón por eso. Salió todo de 10. Para tu tranquilidad te decimos acá todo de 10. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Suerte por allá.